Hola, futuros fósiles. Bonito domingo. ¿Cómo sabemos que Mary Shelley es la autora de Frankenstein? ¿Es indiscutible según tú? ¿Estás 100% seguro de ello? Parece una pregunta bastante estúpida, pero no lo es tanto. Y es que, aunque no te lo creas, hasta el año 2012 no se pudo corroborar que ella fuese la escritora. Y vamos a meternos en este debate a fondo y a ver cómo la ciencia pudo resolver este misterio misterioso, porque sí, recurrimos a la ciencia para esto también. Y si te gustan los juegos estos de resolver crímenes y casos, pues esta historia te va a gustar porque tiene muchísimo de eso. Empezamos. Frankenstein se publicó en 1818 y todos sabemos que es un verdadero ícono de la literatura y del cine. Lo que pasa es que esa primera versión no está firmada por Mary, es anónima. Y no va a ser hasta 1831 que se publique la segunda edición de la obra, donde, ahora sí, firma Shelley como única autora y además mete una introducción donde nos cuenta con todo lujo de detalles cómo llegó a crear al monstruo, qué ocurrió en su vida para poder imaginarlo y cómo nació el clásico que hoy conocemos. Bueno, pues precisamente este es el punto donde se asientan las dudas sobre su autoría. Mary Shelley escribe Frankenstein cuando tenía 18 años. Y esto es como todo. Si no vemos el contexto en el que ella vivió, es como si intentas atarte los cordones de los zapatos sin ponerte los dichosos zapatos. Es decir, no sirve de nada. Así que, contexto. Vamos a ver, a sus tiernos 18, el mundo estaba atravesando el romanticismo, los ecos de la Revolución Francesa, el avance imparable de la ciencia, la industrialización y el sentimiento ardiente del cambio social. El romanticismo en literatura se caracteriza por la exaltación de la emoción, del individualismo, de lo sublime. Si tú me preguntas sobre un autor clave en la época, diría sin duda Lord Byron, que confieso que es mi crush literario, pero aparte gran amigo de los Shelley. Volveremos a eso en un rato. Bueno, y Baudelaire, obviamente, a ese también lo amo. Pero con la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, los ideales de cambio social y libertad continuaban estando presentes a nivel cultural y político, y permeaban más allá de Francia. Con ello va a venir el pensamiento liberal, que cuestionaba las estructuras tradicionales de poder, ya sabes. Vamos a pararnos un segundito más en el tema de la ciencia, porque desde hacía tiempo ya el hombre había comenzado a cuestionarse dónde estábamos dentro del gran esquema de las cosas. Durante el siglo XVIII aparece esta necesidad de catalogarlo todo, de organizarlo todo, de buscar estructuras. En 1818 estamos aún lejos de la publicación de la teoría de la evolución y a Mendel, el padre de la genética mendeliana, le quedan 4 años para nacer. Pero los científicos estaban investigando sobre la naturaleza de la vida y la electricidad. Ya os va a ir sonando esto un poco. Los experimentos de Luigi Galvani con la electricidad y los músculos de las ranas, que mostraban que se podían mover con impulsos eléctricos, era un tema súper candente en la época y el abuelo de Darwin, porque sí, Darwin era un poco nepo baby, la verdad, ya andaba haciendo experimentos con un microorganismo llamado Vorticella, que se vio que revivía al ser sumergido en agua después de haber aguantado seco durante un tiempo. Al final, lo que hacía Grandpa Darwin era poner bajo el foco los conceptos de vida y de materia. De nuevo, ya sabéis dónde voy, ¿no? Frankenstein es un producto de su época. Es decir, la combinación de los avances científicos, unido a la influencia del romanticismo y de las ideas revolucionarias, crearon el ambiente perfecto para que una novela como Frankenstein, que abordaba temas como el progreso científico y la responsabilidad y la ética, fueran tan relevantes. Ahora, si tú me preguntas a mí sobre el papel de la mujer en esta época, yo te diría, bueno, habría que ver qué mujer era Mary Shelley, porque no todas las mujeres son iguales en el siglo XIX. Mary Godwin, que era su nombre de soltera, nació en 1797 en Londres y era hija de un filósofo político llamado William y de una mujer filósofa llamada Mary, que además escribió uno de los pilares fundacionales de la literatura feminista, la vindicación de los derechos de la mujer. Es decir, sabemos que su familia era prestigiosa en el terreno social e intelectual. Tiene ventajas a la hora de ser educada porque de por sí su madre ya no cumplía con el rol definido para la mujer en la época. Y aquí te explico. El papel de la mujer inglesa en el siglo XIX se definía principalmente por el hogar y la familia, actuando como una guardiana moral de la casa, especialmente en las clases medias y altas, mientras que los hombres trabajaban fuera.
Sin embargo, este rol era un poco limitante porque las mujeres tenían pocos derechos legales, no tenían derecho de voto, que esto va a cambiar hasta finales de siglo, y su educación se centraba en tareas domésticas, lo que al final provoca que muchas de estas mujeres de clase trabajadora tengan que incorporarse temprano al mercado laboral porque tienen que sacar dinero de algún lugar. Hacia finales de siglo surgieron movimientos feministas que luchaban por los derechos del voto y de la propiedad, a la vez que escritoras y viajeras desafiaban las convenciones sociales. Pero algunas mujeres, como es el caso de las que conforman este núcleo familiar, madre Godwin e hija Godwin, y otras de clase alta y media, desafían las normas sociales y comienzan a viajar y a escribir, ganándose incluso el respeto de sus compatriotas. Si os interesa, os voy a dejar en la bibliografía un artículo muy interesante sobre el surgimiento de estas mujeres escritoras tras la Revolución Industrial Inglesa, pero al final, como veis, Mary Shelley contaba con un buen background intelectual a sus espaldas, fruto de sus padres. Esto es importante porque una de las críticas que se le hacen sobre Frankenstein es que una mujer de 18 años no podía haber escrito semejante libro. La tacharon de mentirosa, muchos murieron convencidísimos de que fue el esposo de Mary Shelley el que escribió el libro, etc. ¿Pero quién era este señor? ¿Quién fue su esposo? Pues Percy Shelley, que era escritor, ensayista y poeta. Bueno, pues este era un aristócrata, descendiente del conde de Arundel. Era heredero de un castillo, que la Mary no tenía ni un pelo de tonta. Y a este tío lo expulsan de la Universidad de Oxford porque de repente salió con que el ateísmo era necesario. Esto lo enfrentó con su padre. A los 19 se fugó a Escocia con la hija de un posadero de Londres que se llamaba Harriet, o sea que es que encima era un pillo. Se casó con ella, invitó a su bro a que viviese con ellos y ya que estaba, a que compartieran a su mujer. Harriet dijo que eso de compartir mujer, que nada de nada. Total, que acaban volviendo a Londres y el tío dice, venga, ok, me voy a hacer escritor y me voy a dejar de mamá, me quedo aquí tranquilito en Londres. ¿Ocurrió eso? Pues no, porque se va a ir a Irlanda, se va a unir a un movimiento radical de escritores de panfletos, cuando ya tenía 2 hijos con Harriet, pero además pasaba 3 kilos de su familia. Y un día le da por visitar una librería en Londres del padre de Mary y conoce a Mary, que en ese momento tiene 16 años. Es 1814, 4 años antes de escribir Frankenstein. El Percy dice, oye, la primera vez que huí con una mujer me salió súper bien, ¿por qué no voy a hacer ahora lo mismo? Y oye, dicho y hecho, porque repite la historia y se va con Mary a Suiza y se lleva a su cuñada también. Eso sí, la alegría les dura poquito porque a las 3 semanas están de vuelta en Londres. El padre de Mary, furibundo, pasa de ellos y no quiere saber nada. Y el Percy pasa de aristócrata a desheredado en menos de lo que cantó un gallo por ser un radical y un ateo. Así que, en realidad, este matrimonio vivió la inestabilidad económica perpetua. Y aquí va a llegar el momento cumbre de esta historia. 1816 fue un año raruno, especialmente su verano. Mary nos cuenta en esa introducción del libro, de la segunda edición, que fue un verano húmedo y poco propicio para el genio, y que la lluvia incesante los tenía a todos encerrados en casa. Lo que ocurre es que la hermanastra de Mary se había liado con Lord Byron, y este pasaba un poco de ella. Así que la hermanastra invitó a los Shelley a su casa de Suiza, sabiendo que así vendría Lord Byron para forzar un encuentro, ya tú sabes. Bueno, pues lo que van a hacer es alquilar 2 mansiones, la famosa Villa Diodati y la Maison Chapuis, al lado del lago Léman o el lago de Ginebra, en Suiza. Este famoso año sin verano hizo que su estancia en las mansiones, pues obviamente se viese alterada continuamente con tormentas eléctricas que no les dejaban salir al campo y pasárselo bien. Es decir, impedían que hiciesen vida normal. Así que empiezan a reunirse a contar historias de aparecidos, de fantasmas, para pasar un poco el tiempo muerto. Estaba Byron, la hermanastra de Mary que quería con Byron, Percy, Mary y el escritor y médico John Polidori. Y nada, pues se reunían ahí y leían historias de fantasmas. A Lord Byron se le ocurrió una idea. ¿Por qué no escribimos nosotros nuestras propias historias de fantasmas? ¡Buah, fantástica idea! No sé qué, todos ahí ultra inspirados, menos Mary Shelley, que no se le ocurría nada. Y todo el día con la matraca de, oye, ya has escrito algo, ya has pensado en una historia, y ella que ya no se los quería ni encontrar porque es que nada. La chiquilla estaba con el cerebro pelado ya de pensar y de no tener ideas. Hasta que, según ella misma nos cuenta,
Un día está escuchando una conversación entre Percy y Lord Byron que están hablando sobre los experimentos de Grandpa Darwin sobre la vorticela, que a ver, ella la verdad es que se confunde y en vez de llamarle vorticela cree que es un fideo, el vermicelli, pero bueno, chico, cada uno con sus cosas. Pero si tú te vas al texto original de Erasmus Darwin para ver qué conversación estaban teniendo, él nos está hablando de este microorganismo que sobrevive meses en un estado seco, pese a que su estado natural sería el acuático. Ok, aquí hay una frase muy interesante además que menciona que las partículas orgánicas de animales muertos pueden, cuando están expuestas a un cierto calor y humedad, retener algo de vitalidad. Bueno, pues ya tenemos una de las piezas fundamentales e importantísimas en la concepción de nuestro monstruo favorito. Pero aquí no acaba la cosa, no, aquí faltaba algo, y ese algo iba a aparecer también en la conversación. Y estos son los experimentos de Luigi Galvani, que os he hablado antes sobre la corriente eléctrica para estimular los nervios de las ranas, que además están muertas, claro, son ranas muertas. Y es aquí cuando Shelley garabatea en un cuaderno que quizá un cadáver podría ser reanimado, ya que el galvanismo había dado pruebas de tales cosas. Bueno, pues tanto palique hizo que anocheciese. Y Mary nos cuenta que ya había pasado la hora de las brujas, antes de que se retirasen a descansar. Esto es súper importante, la hora de las brujas. Cuando se van a la cama y se acuesta, no puede dormir, pero tampoco puede controlar lo que piensa, así que en su imaginación, que ella denomina desatada, hay algo que la guía y la posee, y empieza a ver imágenes que surgen de su mente en esa especie de momento en el que estás despierto pero no, en ese duerme vela famoso. Y entonces ella pasa a relatar unas imágenes muy vivas que sobrepasaban los límites normales del sueño, es decir, ella estaba teniendo un sueño vívido, que veía con los ojos cerrados, pero con mucha visión mental, a un pálido estudiante de artes sacrílegas de rodillas junto a una cosa que había embalsamado. ¿A qué hora nos referimos cuando hablamos de la hora de las brujas? Pues mucha gente pensará que son como las 3 de la mañana. Bueno, esto es una creencia contemporánea. En realidad, la famosa witching hour original de toda la vida de Dios era la medianoche. Era el mejor momento, según el folclore, las creencias populares, para que se hiciesen toda clase de conjuros o para que se evocase la magia negra y sus rituales y que apareciesen los famosos fantasmas de los que estaban escribiendo en esta casa. Y entonces ella, en ese sueño que no es sueño, ve a un monstruo que está cobrando vida. Los científicos que estudian las cuestiones relacionadas con el sueño van a llamar a esto que vivió Mary Shelley, a este sueño extraño, demasiado vívido, una alucinación hipnagógica. Es decir, que se le subió el muerto, dicho coloquialmente y básicamente. Lo que pasa es que durante este estado en el que no te puedes mover, en esta parálisis del sueño, tú puedes ver imágenes muy nítidas, que pueden ser estáticas o imágenes que están como una especie de movimiento, puedes escuchar sonidos, puedes verlo tipo foto, tipo película. Aquí la clave es que tú te sientes como un espectador de algo que es muy real y que está muy vivo. Bueno, pues ella vive una situación como muy agónica porque además tienen lo que parecen ser y se denominan experiencias corporales poco usuales, que tienen también una explicación neurológica. Y es que el cerebro, cuando está como en ese estado de transición, no interpreta bien los estímulos externos ni los internos, que le están dando información sobre dónde está el movimiento de su cuerpo, etc. Entonces, normalmente, cuando te pasa esto, tú recuerdas estas alucinaciones como algo que te han despertado mucho temor, que te han dado mucho miedo, como en el caso de Mary. Claro, en esta época se asocia también a experiencias paranormales y de hecho se dice que los íncubos son los que se ponen encima tuyo, estos demonios que se colocan encima y que te quieren hacer algún tipo de mal. ¿Qué ocurre? Pues que ella consigue despertarse y entonces ahí, ¡boom!, se le enciende la bombilla y aquí escribe en esta introducción de 1831 lo siguiente. Abrí los ojos míos, aterrorizada. La idea poseía mi mente de tal modo que un escalofrío de miedo me recorrió y deseé cambiar la fantasmal imagen de mi fantasía por la realidad que me rodeaba. Las veo todavía, la misma habitación, el parqué oscuro, las contraventanas cerradas, con la luz de la luna que luchaba por penetrar a través de ella.
Llega la mañana y les dice a todos que por fin ha pensado en una historia y ella simplemente transcribe su ensoñación, o sea, lo que ella vive esa noche. Y de hecho, en el cuarto capítulo original del libro de Frankenstein, se denomina esto Waking Dream. Recordad, tenemos que comprobar que Mary Shelley es la autora real de Frankenstein, que no es una autora fantasma, que su marido no está detrás de todo esto, que ella, pese a ser una joven de 18 años, ha escrito tal magna obra. Entonces, ¿qué va a ocurrir en 2012? Pues que aparece un astrofísico que se llama Donald Olson, además de otro que se llama Kelly Daniel Snarch y un grupo de estudiantes que están con ellos que son tanto de física como de literatura. Y todos vienen de la Universidad de Texas. Y entonces ellos dicen, a ver, ¿cómo podríamos comprobar que Mary Shelley sí es la autora? Bueno, pues tenemos en esta introducción todos los datos necesarios para nuestro juego detectivesco, para resolverlo. Ella nos está hablando de la hora de las brujas, nos está hablando de la luna, nos está hablando de cuándo se despierta. Entonces lo que van a hacer es empezar a calcular astronómicamente y hacer otros cálculos topográficos para poder determinar el día y la hora precisos en que Mary Shelley tiene este sueño y el lugar exacto de la mansión. Es decir, si Mary Shelley dice la verdad, todos estos datos tan precisos que da tienen que ser comprobables. Si no, pues se ha inventado un poco la historia. En este trocito de información que ya os he dado sobre ellas, hay unas cuantas pistas que nos van a llevar a poder verificar la historia de Shelley. ¿Os acordáis que os he dicho que en el año en el que se van a las mansiones en Suiza es un año un poco raro, ¿no? Es un año donde el verano está random. Hay muchas tormentas eléctricas, es un verano muy húmedo. Vale, pues hay un volcán que hizo erupción en abril de 1815, que es el volcán Tambora. Y esto creó una nube de cenizas que afectó al clima mundial durante los años siguientes. 1816, que es cuando esta historia de las mansiones y de Suiza y de las historias de fantasmas ocurre, la realidad es que fue un muy mal año, porque a este se le va a conocer como el año sin verano. Tenemos temperaturas frías, tenemos constantes lluvias, y esto es precisamente por esta tormenta de ceniza que hubo. Mi perro está llorando. A ver, en una de sus cartas, ella habla del 1 de junio, del día 1 de junio. Y de las 2 semanas siguientes a esa fecha. Y está describiendo tormentas eléctricas diarias, que además están creciendo en intensidad. Tenemos la situación climática. Ahora tenemos también que irnos a los datos topográficos. ¿Dónde está la Villa Diodati? ¿Se conserva actualmente? Bueno, pues no realmente, pero sí tenemos archivos fotográficos que nos hacen posible ubicar dónde estaba exactamente la desaparecida Maison Chapuis, que es donde ella está durmiendo. Entonces, ambos lugares van a estar ubicados en una colina. Toman la medida de esta colina y establecen que está a unos 15 grados. ¿Dónde estaría entonces la ventana de la habitación en la que Mary Shelley tuvo ese sueño? Pues recordad que ella dice que puede ver la luna, así que necesitamos encontrar una ventana desde la que en esa fecha, que no sabemos con exactitud, pero que iría desde el 1 al 25 de junio de 1816, se viese la luna. Sabemos que desde la ventana de las dos casas, tanto la Villa Diodati como la Chapuis, se puede ver el cielo hacia el oeste, pero no se puede ver el cielo hacia el este porque hay una colina que lo imposibilita. Mary Shelley no especifica nunca el día exacto en el que ella tiene ese sueño. Solo sabemos que en torno a junio de 1816 ella sueña y ve que la luz de luna entra por su ventana. De nuevo, ¿cómo podríamos saber qué noche específica tuvo ese sueño? Muchos académicos, con el paso del tiempo, han establecido que con total seguridad el 22 de junio de 1816 ella ve al monstruo en esta parálisis. ¿Pero qué hacen los tejanos? Dicen, a ver, espérate un momento, you don't mess with Texas, vamos a combinar todas estas mediciones que hemos hecho a nivel topográfico con los cálculos correspondientes a las fases lunares y a la posición de la luna en el mes de junio de 1816. Vamos a ver, tenemos una habitación que da al oeste de la que yo, en la cama, bueno, no yo si fuese Mary Shelley, desde la cama puedo ver la luna. Eso no es cualquier cosa. Aquí tenemos datos muy importantes y con precisión matemática podemos comprobar si esa fecha es o no es la correcta. Y no, el 22 de junio no es la fecha correcta. ¿Por qué? Porque esa noche la luna estaba en cuarto creciente. Tenía una luminosidad de aproximadamente el 13% y su vista habría estado bloqueadísima por la colina hacia el este de la habitación de Mary. Así que habría sido imposible que la luz de la luna penetrara por la ventana en esa fecha específica. ¿Cómo podemos resolver esta encrucijada? Fácil. Bueno, fácil porque yo no lo he hecho, ¿verdad? Nos podemos ir a los escritos de Mary.
a las fuentes primarias, en este caso una carta que ella escribe a mediados de mayo de 1816, donde nos habla de un paseo en bote en el lago de Ginebra bajo la luz de la luna creciente. El doctor Polidori además tenía un diario donde cuando él escribía ponía las fases de la luna en esos días. Y en este diario Polidori nos dice que el 9 de junio la luna estaba casi llena y que es cuando a Byron se le ocurre la idea de escribir historias de fantasmas. Si él propone esto el 9 de junio, ellos empiezan con la actividad al día siguiente, que sería el 10 de junio. Bueno, pues sabemos que pasan unos días en los que Mary no sabe qué escribir, hasta que Percy y Lord Byron se lían a hablar sobre los experimentos de Grandpa Darwin y de Galvani. Pues Polidori justo nos habla de esto en su diario y parece que esa charla ocurrió durante la tarde-noche del 15 de junio de 1816. Mary se va a la cama ese 15 de junio, pasada la medianoche, y es cuando le da el parraque e imagina al monstruo. Ahora, ¿a qué hora exactamente vería Mary entrar la luz de la luna en su habitación, teniendo en cuenta que ya conocemos su ubicación exacta? Pues sabemos que hubo luna menguante, que en este caso tuvo una luminosidad del 67%, que se podría haber visto desde la habitación de Shelley, dado la orientación y la pendiente de la colina a partir de las 2 de la mañana, es decir, después de la hora de las brujas. Así que el sueño despierto de Mary Shelley ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana del ya 16 de junio de 1816 y comprobaría que todo lo que cuenta en su introducción del libro es real y sucedió, y por lo tanto es la autora real de Frankenstein. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿No os parece maravilloso cómo lo hicieron? Y además muy divertido. Así que nada, no hay caso que los detectives forenses no resuelvan. Nos vemos la siguiente semana con otro caso más. Cuidaos de los íncubos. Chao, saquito de huesos. Bye.